Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, el conductor del programa Odontología para Todos. Bienvenidos a una emisión más aquí en TVUG. El tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante. Yo creo que la mayoría, si no es que una gran cantidad de nosotros hemos requerido en determinado momento de tratamientos de endodoncia y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. El programa está muy bueno, quédense con nosotros. Y bueno, pues solamente les quiero comentar a manera de experiencia profesional, la primera persona que hizo endodoncia aquí en la entidad, en el estado de Durango, fue mi abuelito, y en aquel entonces, fue aproximadamente hace unos 100 años, todavía no se impartía la materia de endodoncia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él adquirió la experiencia con un colega odontólogo en otra ciudad que había estudiado fuera en Estados Unidos y entonces ya tenía la técnica. Entonces para mí es un tema que siempre me ha apasionado, me ha gustado y creo que es importante que todos sepamos, primero, distinguir quiénes necesitamos los tratamientos de endodoncia, en qué consiste y bueno, pues para eso estamos aquí en el programa Odontología para Todos. Primero que nada hay que explicar qué es un tratamiento de endodoncia o en qué consisten los tratamientos de endodoncia. Para ello, nosotros debemos de comprender que en la boca, el órgano dental, que pues en sí está compuesto por varios tejidos, se va a dividir en dos partes, una que es la corona del diente y que es lo que se asoma por encima de la encía, y la raíz que está dentro de la encía, rodeada de hueso y separada un poco por el ligamento periodontal, que son una especie de liguitas que sirven como de amortiguadores para que durante la masticación no entre en contacto directo la raíz del diente con el hueso, que son tejidos duros, y se vaya a fracturar. Entonces, esto le da una sensación o una característica como de muelleo. Pero, viendo los tejidos desde la parte externa hacia adentro, tenemos que, por ejemplo, cubriendo la corona del diente está el esmalte, que es una capa muy dura. Luego sigue la dentina, que es una capa dura y que cubren y protegen, así como la cabeza o la bóveda craneana, ¿verdad? Que los huesos cubren el cerebro y protegen los órganos internos, pues precisamente esa es una de las muchas funciones que tienen el esmalte y la dentina, proteger y aislar la parte central del diente, que es nosotros le llamamos pulpa dental. Esta pulpa dental está formada por arterias muy pequeñas, muy delgadas, que no reciben el nombre de arterias, sino de arteriolas, de venas, que son muy delgadas también, que no reciben el nombre de venas, sino vénulas, y de pequeños nerviecillos o terminaciones nerviosas que entrelazados con las arteriolas y las vénulas forman el paquete vasculonervioso, que normalmente se encuentran obviamente en esta cámara pulpar, que es un espacio vacío, digamos, es como el sistema de drenaje del diente a través del cual se alimenta, se recibe del organismo la alimentación a través de las arterias, la sangre sucia la recoge las venas y la excreta o se la lleva al resto del organismo, y el nervio o los nerviecillos que dan la sensación o la percepción de lo frío, de lo caliente, del diente. Entonces, bueno, una vez que ya hemos explicado esto, también tenemos que tomar en cuenta que la pulpa dental en su forma original es estéril, es decir, no está contaminada, no está sujeta, como no está en contacto con el exterior, el interior completamente es estéril, está limpio e intacto. ¿Qué sucede? Que bueno, pues nosotros vamos a necesitar endodoncia en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Por un proceso carioso en donde empieza con la desmineralización del tejido más externo a través de un pequeño orificio que se va horadando, va empezándose a hacer más profundo, traspasa lo que es el esmalte, llega a dentina, y si nosotros no atendemos estas caries, pues entonces se van a lo que es la dentina, que también va haciéndose más profunda, hasta que llega a tocar o llega a estar en contacto con la pulpa o este espacio con la cámara pulpar, y en forma inmediata esta parte central donde ustedes pueden ver
que está más rojo precisamente por la vascularización, pues se contamina y se puede llegar a juntar una serie de bacterias tan importante que incluso una vez que se contamine se puedan formar abscesos en lo que son las puntas de las raíces, que es a lo que nosotros los odontólogos le llamamos ápices. Entonces, la caries en etapas muy avanzadas puede llegar a producir una necesidad o para hacer un tratamiento de endodoncia, que también se le llama tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en las partes posteriores, en los molares, existen la derivación de la cámara pulpar, o sea, desde la corona hacia cada raíz, con una o dos derivaciones donde pues, se forman conductos que hay que tener que limpiar en su totalidad. Otra causa, obviamente, para poder requerir tratamiento de endodoncia son traumatismos, es decir, por ejemplo, algún niño o alguna persona adulta también que tenga algún accidente, algún golpe, y que en ese momento el golpe sea tan intenso que fracture o divida lo que es una parte de la corona del diente y por esta parte o proceso físico llega a estar en contacto el interior de la pulpa, es decir, este paquete vasculonervioso con el exterior, automáticamente se contamina y es entonces cuando se debe de hacer un tratamiento de endodoncia, sobre todo en personas de edad avanzada y que tienen mucho tiempo que está en contacto el interior de la cámara pulpar con la parte externa, vaya, que pues normalmente la boca es un lugar que está balanceado en cuanto al número de bacterias y es una cavidad que al igual que el resto del organismo tiene su organismo, o tiene organismos bacterianos los cuales deben de estar balanceados porque no son en su totalidad malos, ¿verdad? Entonces, existen síntomas que nos avisan a nosotros que requerimos de endodoncia. ¿Cuáles son los síntomas de que algo anda mal? Bueno, pues evidentemente ya tuvimos que tener un antecedente previo de una caries, a lo mejor es un orificio, una cavidad, vaya, un agujerito en la muela, y a veces no necesariamente es un agujero que nosotros lo podamos notar. ¿Por qué? Porque la caries puede ser extremadamente estrecha, sin embargo puede estar también muy profunda. Nosotros nos apoyamos con elementos de diagnóstico como pudieran ser las radiografías para determinar la profundidad de la caries y a través de estas ayudas nosotros podemos ver y corroborar si efectivamente el paciente necesita la endodoncia. Pero bueno, entre los síntomas se encuentra el dolor, se encuentra la inflamación y previo a esto hay sensaciones que nos pudieran dar una pauta para estar entre la división si necesitamos el tratamiento de endodoncia o no lo necesitamos. Es decir, hay inflamaciones que se producen en la pulpa del diente que también nos avisan a través del dolor o de sensibilidad a través de lo frío, de lo caliente, que algo anda mal. ¿Qué sucede? Se empieza a inflamar también el ligamento periodontal, estos pequeños ligamentos que les comentaba en un inicio del programa, que nos sirven para muelleo, que cuando se inflaman, pues básicamente ya nos indican que existe también una pulpitis irreversible, que es cuando necesitamos hacer un tratamiento de endodoncia. Entonces, la sensación al frío, cuando nos tomamos un helado o una paleta de nieve, y en el momento en que le damos la mordida y se queda el dolor, incluso después de que retiramos el estímulo, es decir, ya le dimos la mordida a la paleta de hielo, sentimos lo frío y sin embargo, a pesar de que ya no tenemos el trozo de la paleta en la boca y continúa y se nos queda el dolor, esa es una señal de que algo anda mal. Normalmente respondemos a estímulos, pero estos estímulos deben de ser pasajeros, deben de ser rápidos y obviamente también responder a estas sensaciones y no solamente de frío, sino también de calor. Como odontólogos nosotros estamos obligados a ofrecer también ciertos mecanismos de reconocimiento para ver si hay un problema en el cual
tengamos que diagnosticar si ya tenemos que hacer el tratamiento de endodoncia en sí. ¿Cuáles son estos? Pues la percusión, golpear el órgano, golpear el molar o el diente en 2 o 3 sentidos, y evidentemente si la respuesta es más aguda, hay dolor al movimiento, al golpeo, al golpeteo de algún instrumento, entonces quiere decir que algo anda mal. Pero si la respuesta es muy intensa, si la respuesta es en todos sentidos, en sentido horizontal, cuando se golpea perpendicular al órgano dental o cuando se golpea en la misma dirección de su eje longitudinal, quiere decir que ahí ya está un poco más avanzado el proceso carioso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un paciente el cual después de hacerle su diagnóstico de pulpitis irreversible en el cual va a requerir la endodoncia, pues vamos a necesitar comenzar a trabajar. Para comenzar a trabajar, primero que nada tenemos que eliminar la posibilidad de que al paciente al final del tratamiento vaya a tener molestias. Por eso uno de los puntos principales es eliminar la cara oclusal o desgastar para que no haya un contacto prematuro y al momento de que el paciente muerda no sienta dolor. Y al momento de que se pase la anestesia, si nosotros hacemos el tratamiento de endodoncia con anestesia, porque no siempre es así, el paciente pues sienta un poquito de alivio para que se alcancen a desinflamar estos ligamentos que están crecidos y al momento de que crecen pues hacen que la muela o el diente avulsione o salga de su lugar teniendo un contacto antes o anticipado, lo que nosotros le llamamos prematuro, que el resto de los dientes, y eso produzca un dolor que hace que se forme un círculo vicioso. Entonces, primero, eliminar lo que es la parte superior del diente hasta que no haya un contacto prematuro. Obviamente hay que eliminar todas las lesiones cariosas que existan, tener un acceso claro, un acceso visual que nos trabajar de una forma cómoda, eliminando obviamente todo material que esté contaminado con caries. Y una vez que nosotros tenemos la visibilidad, pues a través de los instrumentos, meter poco a poco con instrumentos muy delgaditos, primero en un conducto, luego en otro conducto, hasta ir limando. Nosotros le llamamos limar, lo que en realidad, pues si estuviéramos en carpintería sería como lijar. Lo que pasa es que los conductos tienen una forma elíptica, no tanto de cono, pero sí de elíptico, y tenemos que ir limpiando todas y cada una de las paredes a través de la longitud completa y total, es decir, hasta llegar un momento en que casi estemos en el hueso, sin tocar el hueso, a lo mejor 1 milímetro antes, medio milímetro antes, sin violar lo que es la pared o el espacio que divide lo que es el ápice de la raíz del diente con el hueso para poder asegurar el éxito del tratamiento de endodoncia. Y una vez que uno va empezando a trabajar, va incrementando el calibre de los instrumentos y es a través de la instrumentación que se puede hacer de forma manual, como se puede hacer a veces de una forma más controlada, que es un método tradicional, un método comprobado, o se puede hacer de un método que ahora existe, bueno, desde hace unos 30, 40 años empezaron a haber unas instrumentaciones mecánicas a través de instrumentos que rotan, giran u oscilan, de tal manera de que se elimina hasta cierto punto la instrumentación manual, lo cual, bueno, pues es hasta cierto punto dudoso. Hay personas que aún se resisten a la instrumentación mecánica, puesto que elimina un poco el toque o la percepción de la anatomía interior del diente. Sin embargo, facilita mucho el trabajo, lo hace más, lo hace más rápido, lo hace a veces de una forma más regular, ya que la instrumentación mecánica a través de estos instrumentos pues facilitan mucho el trabajo, ¿verdad? Entonces ya una vez que instrumentamos el diente, llegando hasta la longitud total de lo que implica la raíz, pues entonces vamos a proceder a lo que es obturarla. Y es ahí donde radica
el éxito de un tratamiento de endodoncia. Primero, en una buena instrumentación, en una buena desinfección a través de irrigar constantemente soluciones, que estas soluciones son bactericidas, estas soluciones tienden a ir limpiando los restos de organismos que quedan en las paredes o en el interior del diente, y después de irrigar, de instrumentar, pues hay que obturar. Y la parte de la obturación también tiene que ser de una forma muy eficiente, donde tiene que ser en la longitud total de la raíz, a través del interior del conducto, y también tiene que ser de tal manera que no deje espacios muertos, porque en estos espacios muertos es donde pudiera acumularse restos o colonias de bacterias o microorganismos que tienden entonces a acumularse, crecer y formar pues estas colonias que, como les menciono, pueden ir creciendo, y entonces hay un intercambio a través del interior del diente con la parte que lo rodea, y se forman entonces abscesos o infecciones, y es ahí donde entonces los tratamientos de endodoncia fallan. Hay un índice de éxito de los tratamientos de endodoncia, y existen, por ejemplo, sobre todo en países sudamericanos, algunos en Argentina han publicado libros donde dicen, llaman a los pacientes después de determinado periodo de tiempo que se les realizó el tratamiento de endodoncia, y a pesar de que son tratamientos bien hechos, hay que también asegurarle al paciente o avisarle que no en el 100% de las ocasiones las endodoncias, aunque estén bien hechas, funcionan. ¿Por qué? Porque entonces viene también la decepción. Cuando nosotros no le avisamos al paciente que existe una mínima posibilidad de que el organismo no responda y vayamos a requerir o bien un retratamiento de endodoncia o el recorte de la parte final de la raíz, que es un procedimiento que se llama apicectomía, donde se recorta la parte terminal 1 milímetro o 2 milímetros para tratar de eliminar la parte donde la infección no se ha eliminado en su totalidad. Entonces existe una gran frustración. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, si nosotros instrumentamos bien, irrigamos bien y tenemos un correcto sellado tanto en la parte final como en su totalidad, no dejando espacios en el interior, el éxito puede variar hasta de un 95 a un 91, 92%. Estos son los reportes, por ejemplo, de un endodoncista muy famoso, el doctor Velázquez, en Argentina. Y bueno, cada doctor publica el índice de éxito, que pues en realidad va a variar mucho y es muy subjetivo, ¿verdad? Aquí lo más importante es comprender que se tiene que obturar el conducto de una forma hermética y de una forma tridimensional, donde no haya un intercambio de bacterias o no se permite el intercambio de bacterias. Del mismo modo, no debemos de violar el espacio del hueso para que no se vaya a generar un absceso y se disminuya el índice de éxito. Y bueno, en base a eso, pues nosotros podemos decir que también estos procedimientos son en determinado momento un poco incómodos. Cada persona dice la experiencia, cómo le va. ¿Por qué? Porque si ustedes consultan con algún vecino, con algún amigo que se ha sometido a un tratamiento de endodoncia, pues les van a comentar experiencias muy diferentes. Hay quien dice, a mí me dolió mucho, hay quien dice, yo no sentí nada. Muchas personas están negativas y no quieren someterse a un segundo o tercer tratamiento de endodoncia porque les falló el primer tratamiento de endodoncia, pero esto no quiere decir que todos los tratamientos de endodoncia sean iguales, que todos los organismos que forman las infecciones de un diente y otro sean iguales. No quiere decir que un tratamiento de endodoncia que realizó un especialista o un médico odontólogo que lo hizo de una forma excelente, que lo hizo bien, y la segunda ocasión lo haga igual, no le vaya a doler. ¿Por qué? Porque las personas dicen, doctor, fui y la primera vez no me dolió, pero en esta ocasión, la segunda vez, me dolió mucho. Entonces, ¿está mal hecha? No necesariamente. Existe también un periodo de recuperación en donde el paciente necesita asimilar el procedimiento del cual se le realizó, y estos
primeros 3, 4 días son muy importantes, los cuales debe de estar el paciente medicado con antibiótico, incluso con algún analgésico, para poder soportar a veces el dolor. ¿Qué cantidad de pacientes sienten dolor por el procedimiento? Pues es muy baja. En realidad, no siempre el paciente siente dolor al terminar el tratamiento de endodoncia. Sin embargo, cuando nosotros sentimos el dolor de un tratamiento de endodoncia, lo externamos de una forma más abierta. Entonces es así como nosotros pues hacemos que se forme una especie como de pánico hacia este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando nos duele, pues lo hacemos saber de una forma más exagerada. Pero cuando nos va bien decimos, pues bueno, me fue muy bien, a mí no me dolió, ya llevo varios tratamientos de endodoncia que me han hecho, me han funcionado. Tengo 20 años con una restauración que me pusieron encima de un tratamiento de endodoncia, y entonces es ahí donde se genera la confianza para los pacientes que están sujetos a hacerse un tratamiento de endodoncia por primera ocasión. Entonces, bueno, esto es en cuanto a los tratamientos y al procedimiento de endodoncia. Muchas personas nos preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento de endodoncia? Bueno, un tratamiento de endodoncia puede durar incluso igual que lo que dura un diente de forma natural que no ha recibido un tratamiento de endodoncia. Lo que debemos de tomar en cuenta es primero, si está bien hecho el tratamiento, pues tiene mayor índice o mayor longevidad este diente en boca. Obviamente son dientes que al extraer o al extirpar el paquete vasculonervioso, pues estamos retirando la parte que alimenta el diente también, no nada más la parte que siente lo frío y lo caliente. Por lo tanto, al momento que lo retiramos se deja de alimentar y como una planta se seca, se desmineraliza y a través del paso del tiempo queda como una especie de buñuelo crujiente que si usted muerde, truena o se fractura este órgano dental. ¿Qué les recomendamos a los pacientes? Que se hagan una restauración completa y ya una vez que esté la restauración completa, pues el diente puede durar mucho tiempo en boca. Depende de muchos factores como la higiene personal que usted tenga en casa, el cepillado, las visitas a su dentista y la supervisión, obviamente. Y bueno, esto ha sido por hoy un programa más. Espero que les haya gustado. En realidad son generalidades de lo que son los tratamientos de conductos o endodoncia. Quédense con nosotros en una emisión más el próximo viernes a las 9:30 de la noche, aquí en su canal TVUG. Hasta luego.